Charry, la entrevistadora más simpática de la radio hispana en los Estados Unidos. Y ella siempre tiene invitados especiales. Jesús es el centro, nuestro motor, el Hijo de Dios, y su mensaje se centra en ese amor incondicional y la justicia. En sus enseñanzas promovió la importancia de amar a Dios, a su Padre y también al prójimo, sin distinción de razas, clases sociales o antecedentes. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús en un gran lanzamiento internacional que hace una gran cantautora, colega, pero para presentarla y para entrevistarla está mi compañero Claudio Gaviglio. Nos conectamos con Argentina y en Río Tercero, y qué gusto verte tan tempranito, Claudio. ¿Cómo estás? Bien, tempranito, pero fiel, firme aquí al pie del cañón, transmitiendo de buena música a nuestro público amado de toda Latinoamérica e Iberoamérica, sumando España y Portugal. Chicos, les cuento algo muy importante. Hoy vuelve, no oficialmente porque ya lo hizo hace un par de meses atrás, pero vuelve Yolanda Fabián a la música con grandes canciones para seguir disfrutando de su calidad y calidez musical. Con Él se llama Jesús, una canción que nos va a estar trayendo ahora y nos va a estar hablando de ese tema musical. Yolanda, bienvenida a la R, bienvenida a Autopista 98. Un saludo para ambos, Claudio, Diana Patricia, toda la audiencia de la R, la radio que te sirve. Wow. Gracias una vez más, un abrazote. Como dice el pastor Donizetti, rompe costillas para cada uno de ustedes desde acá, desde Nueva York. Es un privilegio enorme, como siempre, estar con toda esta familia tan linda de la R. Así que gracias una vez más por esta oportunidad y este espacio y la oportunidad de estar con ustedes aquí en Autopista 98. Gracias a vos por estar. Bueno, es tu casa, así que podés venir cuantas veces quieras. Sin duda que tenés tu espacio aquí en la R Radio garantizado. Pero más allá de eso, nosotros estamos presentándote a ti como cantante ahora nuevamente. Ya lo hemos hecho, habíamos tenido la oportunidad de hablar de algunas de tus canciones, como La grandeza de Jesús, de Dios, pero ahora venimos a presentar Él se llama Jesús, un tema que está delicioso, como dicen en Puerto Rico. Bien sabroso, así sabroso. Es, como dice, sabroso, así se dice en el argot musical tropical. Se dice sabroso, está chévere, o está, como decimos en esta, bien huepa, también decimos huepa, también como que lo celebramos y ese es el argot nuestro de cada día en nuestro hogar y en el barrio, como decimos allá en el barrio. Todos gritando sabroso y yo diciendo delicioso. Yo he perdido el argentino metiéndole alguna palabra suya propia que nada que ver, pero bueno, se entiende lo que uno quiere decir. En el sentido de que estamos disfrutando de conocer a Jesús, y un Jesús que ha trabajado en nuestros corazones, nuestras vidas y hasta nuestras propias mentes, ayudándonos a amarnos más todavía a nosotros mismos, de situaciones o de vidas que muchas veces nos hicieron sentir que no merecíamos ser amados por nadie, Yolanda. Y en esta canción vos nos hablas de Jesús, de ese Jesús que te valoró a vos y te volvió a la vida. Contanos acerca de qué significa para vos esta canción, que ya hace un tiempo que la tenías. Sí, hace tiempito ya, estamos casi pasamos ya 10 meses del lanzamiento de este tema. Y este tema para mí inicia esa etapa en la que Yolanda se presenta como compositora, cantautora. Y para mí este tema pues ha tocado mi vida de gran manera, porque este tema se escribió hace 19 años y estuvo guardado en una libreta. Porque en muchas ocasiones le decían a Yolanda que ya no servía, Yolanda no era capaz, Yolanda no era hábil para hacer ciertas cosas cuando... yo estudié música, fui formada en la educación musical en mi país, en Puerto Rico, y este tema yo lo escribí luego de regresar de un viaje misionero. Estaba en Honduras y en El Salvador en un viaje de 8 días. Y entonces al ver la necesidad de tanta gente, porque cuando uno viaja a estos lugares, ¿verdad?, en misión, ahí es que uno comprende y tiene esta visión. Y cambia tu perspectiva y cambia tu mentalidad en cuanto al servicio a Dios. Ahí tú ves
gente que tiene una necesidad apremiante, familias que viven en un cuarto pequeño, familias que no tienen un servicio de acueductos o están en unas condiciones hasta infrahumanas. Y ahí es que nosotros vemos, y ahí es que nuestra perspectiva tiene que cambiar cuando hacemos estos viajes. Entonces, al yo regresar a los Estados Unidos, porque ya en ese momento estaba ya viviendo aquí, escribí ese tema, pero a la misma vez yo estaba pasando por una situación familiar muy fuerte. Y entonces, como dice la letra, si mi vida se derrumba, mira, en muchas ocasiones me encerraba en un cuarto y no paraba de llorar. Tenía muchas circunstancias pasando porque en ese entonces pues yo era madre soltera, estaba cuidando de mi niño que apenas tenía unos años, o sea, muy pequeño, y laborando como maestra, porque en ese tiempo también estaba trabajando. Así que imagínense todo el asunto de situaciones pasando, estando yo frente a niños todos los días, estando frente a padres todos los días, estando frente a maestros, la principal, todo. Y llegó un momento de que yo, o sea, tuve que ir a un profesional de la conducta y tener que ser medicada por depresión severa. Así que pueden imaginarse llegar de un viaje misionero con tantas esas situaciones, si yo me siento a escribir, porque de la experiencia es que escribí este tema. Y para mí ese tema es más, yo sé que yo hice la traducción de la grandeza de Dios y eso es una cosa para mí extraordinaria porque rompió este hielo de 7 años de hiato, ¿no? De yo haber estado fuera por todo ese tiempo. Pero Él se llama Jesús, después que yo la grabé. Yo dije, Dios mío, yo no lo puedo creer, yo escribí este tema y yo lo escucho y todavía ni lo creo de que yo lo escribí, de que yo lo estoy cantando, lo coloco en mi radio, lo coloco aquí en la casa y yo digo, esta soy yo, que inclusive lo tengo hasta en un regalito, lo envié a hacer y esos regalitos en forma de cuadrado que tú oprimes el botón y la canción sale sonando, hasta ahí tengo uno, porque es para seguir estimulándome a mí como mujer de Dios, como cantante, como intérprete, como cantautora. Yolanda, gracias por este tema. Yolanda, lo hiciste, lo lograste. Y entonces prácticamente las cosas que he escrito son en base a las experiencias que estuve viviendo durante ese periodo de tiempo de ser madre soltera, siendo maestra, laborando en una iglesia porque era la líder de alabanza. Era parte del grupo frontal, dirigía el coro de la iglesia, que habían sobre 60, 80 personas enfrente mío. O sea que yo tenía que estar estable, no solamente en lo emocional, pero también en lo espiritual. Tenía que estar firme en lo que estaba haciendo para poder ministrar al pueblo de Dios. Así que ese tema para mí tiene un significado muy grande, muy grande, muy grande. Porque una de las cosas, siempre mi papá me dijo, y papá ya está en el cielo, ¿no? Siempre mi papá me dijo que tenía habilidades y que las echara a fluir, que las echara hacia adelante. Y hoy día este tema y los que vienen, yo digo, Dios mío, Señor, gracias que pude, ¿verdad?, alejar de mi mente y de mi espíritu y de mi alrededor todas esas palabras negativas que decían que yo no iba para ningún sitio, que no iba a ser nadie. Hoy día, con todo lo que estoy haciendo, yo no solamente puedo levantar mis manos y decir, gracias, Padre, porque hasta aquí tu misericordia me ha traído. Amén. Y sí, claro, por supuesto, y tomamos esa palabra y esa experiencia de vida que compartes para nosotros. Y Diana, sin dudas que esto es, y no quiero orientarlo tanto, pero se expresa tanto en la mujer esta situación que a veces es difícil comprenderla desde este otro lado cuando uno es el que muchas veces trabaja para el hogar y no entiende el sufrimiento personal que viven las mujeres que están al lado de uno o aquellas que uno conoce y que nunca se imagina que puede estar o haber pasado por estas cosas. Diana, te dejo a ti el lugar para la pregunta porque creo que también tenés algo muy lindo para decirle. Sí, me llama muchísimo la atención, Yolanda, la historia, cuando tú dices, me tocó enfrentarme a esa superación, sobre todo de no hacer caso a lo que te decían, de no puedes, no soy capaz, pero mírate, de hecho hace poco me hablas acerca de unos premios, te vimos muy felices, todos los colegas aplaudiéndote y cosas muy lindas que
ha venido, no solamente en tu carrera como comunicadora, sino ahora como cantautora, porque no es la primera canción que vas a componer, sino que de aquí en adelante van a ser muchísimas. ¿Y qué tal si me hablas acerca del ritmo? ¿Habías explorado el ritmo tropical en tu carrera artística o es la Sí, primera vez? sí, ya yo había tenido experiencia porque antes de yo llegar a los pies del Señor hace casi 28 años, yo hacía música popular en Puerto Rico. Y Ujú. de hecho, hay un tema que yo canté en salsa que lo arregló el muy conocido cantante de música popular en Puerto Rico, Nino Segarra. Y ese tema se llama Mírame, que lo popularizó una cantante muy reconocida en Puerto Rico llamada Ednita Nazario, que de hecho también es originaria de mi pueblo, ¿no? Y ella es muy conocida, le dicen la diva. Y la diva de Ponce le dicen a ella. Pues aparte de eso, yo comencé en la música popular en Puerto Rico, o sea que yo fui desarrollada en muchos géneros musicales. Entonces yo participé en una banda por casi 9 años. Entonces nosotros viajábamos la isla entera y entonces en estos eventos pues hacíamos convenciones para médicos, convenciones de maestros, por ejemplo, bodas, quinceañeros. O sea, pues esa calle, que ese es el término que nosotros Sí. conocemos como músicos, ese término calle pues me fue desarrollando y entonces, durante ese tiempo antes del Señor, yo gané un premio en Puerto Rico en el que estuve 7 meses en la televisión, en el canal del gobierno. Entonces, yo era la artista principal una vez al mes. Pues entonces tuvimos que hacer diversas canciones para esos 7 meses en el que yo estuve bajo el contrato con la televisora de Puerto Rico. Entre ellas canté Piel Canela de Bobby Capó, que eso es muy conocido. Ok. También pues me pidieron de la cantante Yolandita Monge, que también me trataron de conectar con ella porque ese es mi nombre, ¿verdad? De soltera, Yolanda Monge. Hice en el último programa, hice una versión de una de sus canciones para el evento final de ese programa. Y así que pues esa calle, esa experiencia, o sea, yo comencé en música popular a los 16 años. Aparte de que yo comencé como estudiante en la música en las instituciones en Puerto Rico que todavía están vigentes. Así que toda esa experiencia más esa calle, esa experiencia de ir de pueblo en pueblo, de actividad en actividad, y estuve con muchísima gente que ustedes hoy conocen como Tony Vega, ustedes conocen como Alex de Castro. Ellos y yo estuvimos en plataformas cantando antes del Señor. Así que toda esa experiencia, entonces ustedes pueden ver hoy, años después, que Yolanda simplemente pues se sorprendió a todo el mundo porque pensaron de que ella simplemente era una líder de adoración. No, Tenía Yolanda se justo. desarrolló en muchos géneros musicales y ahí está la evidencia. Y parte de mi trabajo dentro del tema, porque canté la melodía, pero yo también hago coros en ella, de Nino Segarra, de todas esas experiencias que yo estuve con él dentro de su estudio, grabando comerciales, grabando jingles jingle políticos para campañas de políticos en Puerto Rico. Las destrezas que ustedes pueden escuchar dentro de mis voces en ese tema son todas esas experiencias mientras yo trabajé en estudios de grabación. Bueno, Así eso que, es una de que las cosas que no hay rescatábamos. duda. La destreza, la flexibilidad que tienes a la hora de desempeñar distintos tonos y, bueno, sonidos que nos han gustado mucho. La gente, sin dudas, que quiere conocerte más, Yolanda, entonces en tus canales te van a encontrar con toda la info, con tus devocionales, con tus podcasts, y para que se conecten contigo, ¿cómo puede hacer la gente mientras tanto? Bueno, pueden visitar el canal de YouTube Yolanda Fabián Radio TV y ahí está todo en sus diferentes categorías. El devocional de hoy te lo cuento, mi programa de Esto es un hit, que es un programa de entrevistas, y ahí están los videos musicales, o sea, está todo concentrado en un solo canal. Pero entre las plataformas, pues pueden encontrarme como Yolanda Fabián y también con mi página web yolandafabian.music. Ahí usted puede encontrarlo todo concentradito allí y con mucho gusto y solicite el tema en la R Radio, sobre Ah, todo. va a estar sonando. Usted solicita el tema para que también se lo goce, porque desde que Vero me entrevistó hace un tiempito atrás, Vero quedó fascinada con el tema. Así que Así. pues con mucho gusto.
ahí estamos. No solamente con tu tema, contigo. Eres preciosa, eres una mujer muy relevante en las comunicaciones y nosotros felices de tenerte aquí en Autopista 98, ¿verdad, Claudio? Y sí, nosotros además, bueno, nos encantaría que estuvieras en tu propio espacio en la R, pero bueno, Sí. Dios sabrá si se consigue o no se consigue. Lo que sí queremos es que vayan, conozcan a Yolanda personalmente y después sigan así, manden mensajes a la radio pidiéndola a ella en un programa o en algo particular. Es locutora, conductora, tiene su propia radio también. Es difícil, Yolanda, tener una radio, una frecuencia, ¿no? Que te habiliten en Estados Unidos. Así que es mucho logro. Y todo esto me decías, y yo quiero que hagamos una vuelta hacia atrás. Y esto es no es intimidad porque lo habíamos hablado públicamente, así que, pero lo habéis comentado. Tú le habías pedido a Dios una persona que te acompañe el resto del camino y una persona que sea de acuerdo a las características que tú querías. El Señor te concedió ese hombre para que Él te apoye y Él te acompañe y Él te brinde el respaldo que mereces y que por lo visto lo ha estado haciendo muy bien. ¿Qué le dirías para este Día del Padre? Ay, a este varón. Por eso es que me llamo Yolanda Fabián, porque el Señor me dio esa oportunidad después de esa oración. A este varón, al señor Fabián, que ha tomado la posición de ser el padre, no el que engendra, pero el que guía, el que corrige, el que ama. A ese varón le doy gracias, porque mira cómo son las cosas. Mi papá falleció en el 2017 y ya yo conocí al señor Fabián 6 meses antes de mi papá morir. En uno de esos días que te pasan esos momentos que tú estás recordando cosas de tu papá, yo le digo, oye papi, a la verdad que tú planificaste todo esto bien porque lo traíste 6 meses antes para que yo no pudiera tener tanto dolor. Porque la agonía de mi papá de cáncer etapa 4, que fue metastizada en etapa 1, fue de 4 meses. Mi papá sufrió esos 4 meses y fue muy duro para mí. Y hoy lo digo, hace 8 años que él falleció y yo siento que falleció ayer. Eso pues son cositas difíciles para mí de decir, pero mi papá es don Elvin Monge, que en gloria está. Don Elvin Monge fue el visionario de todo esto que está pasando. No solamente con la radio, la música también, porque mi papá me acompañó a todo. Diana, Claudio, mi papá nunca me falló en una actividad. Siempre estuvo a mi lado. Y entonces el señor Fabián llega a mi vida en el 2016 y nos casamos 3 años después. Y hoy día soy la señora Fabián con un varón que ama a Dios, como ama a la iglesia, que me cuida, que me guarda, que me defiende, que me cubre, que cubre a mi hijo, que lo guarda, que lo guía y ha hecho la labor. Y yo estoy agradecida a Dios de que cuando él se casó conmigo, yo le dije, yo tengo un hijo, me dice, él va a ser mi hijo también. Y hay ocasiones que hemos salido. Yolanda. Y él habla más de mi hijo que lo que habla de mí. Yolanda, te amamos, te amamos. Gracias por estar en Autopista 98, Claudio también. Una pausa y ya retornaremos con más programación aquí en la R. Hay instantes en que precisamos de una mano amiga